Ahora sí, ¿cómo le va, amigo Gastón Sal? ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Está congestionado? Estoy un poquito congestionado. El fin de No lo semana contagié, ¿eh? Ya vino no de la calle sé, así usted. me parece que Yo lo el vi lunes entrar así, pasado me parece Un que mate compartimos el mate. circulando. Un mate. Sí, la verdad que no, sí me agarró el fin de semana un poquito de congestión. Todo el y mundo está ahí, sí. Sí, la verdad que sí, ¿Se vacunó generalizado. usted? No, ¿No lo vacunaron? vos sabés ¿Todavía? que... No, todavía no. Bueno, hágase vacunar. No, vos sabés que cuando me vacuné, caí. Calla. Y a mí me pasó lo mismo. Vos sabés, entonces dije, no, voy a intentar no vacunarme y ver cómo me va. Y sé que hay mucha gripe, y sin embargo, solamente tuve un decaimiento y un poco de congestión. No se nos vaya a enfermar, que lo necesitamos acá. ¿Eh? Lo necesitamos. Por supuesto, no, acá estamos presentes, firmes, como siempre. Gastón, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? Ahí está. Bueno, las enfermedades psicosomáticas son cuando tenemos problemas emocionales, problemas psicológicos, y parte de esos problemas psicológicos se van a expresar, se van a manifestar en forma orgánica en una región o parte de nuestro cuerpo. Hay una diferencia que tenemos que distinguir. Una cosa son, por ejemplo, los problemas o los cuadros que tienen que ver con neurosis, específicamente, ejemplo, una neurosis histérica. Difiere de lo que serían síntomas psicosomáticos, son dos cosas distintas. ¿Por qué? En uno, nosotros vamos a ver una variación de tipo funcional, de tipo orgánico, que es en el caso de los síntomas psicosomáticos. En el otro, nosotros vamos a tener una sensación que es subjetiva de un determinado síntoma, sin una alteración comprobable, fidedignamente hablando, desde el punto de vista del funcionamiento del órgano, que es en el caso de una neurosis histérica. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, caso de histeria, que tiene sensaciones de desmayo, por ejemplo, o que, por ejemplo, se desmaya. No hay una alteración desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo, desde el punto de vista, de la funcionalidad de los órganos. En cambio, en los síntomas psicosomáticos sí podemos ver y comprobar una alteración en el funcionamiento del órgano. Por ejemplo, una gastritis. Una gastritis está considerada como un síntoma psicosomático, donde tengo un conflicto psicológico y deposito en una parte de ese cuerpo, reaccionando a esa parte con una alteración en los procesos enzimáticos, en el funcionamiento, donde se llena de gases, bueno, generas las variaciones que dan como consecuencia la gastritis. O por ejemplo, lo que serían las urticarias, ¿no? Que son las famosas alergias en la piel. Bueno, se debe también a problemas que tienen que ver con cuestiones psicológicas, emocionales, y que luego se manifiestan de manera de alteración en el órgano, específicamente la piel, en la que, bueno, se visualiza, se puede comprobar, corroborar empíricamente, es decir, desde el punto de vista de la observación, en la que sí hay una alteración del órgano. En cambio, en la histeria, nosotros vamos a hacer un montón de estudios, o por ejemplo en la fobia, vamos a hacer un montón de estudios. Por ejemplo, un ataque de pánico es una reacción fisiológica, se produce una alteración, pero es momentánea, no se produce una disfunción, ¿está? Es un conjunto sintomatológico, pero que no lleva a una disfunción orgánica en el funcionamiento, ¿está? Si nosotros preservamos situaciones como, por ejemplo, los famosos trastornos de ansiedad, que pueden estar con fobia o sin fobia, después a la larga, mantenerlos en el tiempo, este tipo de conjunto, a un conjunto de síntomas que se llama síndrome, puede generar alteraciones a nivel físico, ¿tá? Específicamente nosotros le llamamos estrés, una palabra muy común, muy utilizada, que en realidad se tiene que llamar diestrés, que es el estrés negativo, el estrés malo, que va generando consecuencias físicas a lo largo del tiempo. Hay una cosa, Felo, muy interesante en el estudio que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en Estados Unidos específicamente, de ver la relación entre las emociones y enfermedades más graves aún, como por ejemplo el cáncer. Hay una relación directa entre las emociones que han sido reprimidas por determinadas circunstancias, ejemplo, la pérdida de un ser querido, ejemplo, el haber llevado a cabo una ruptura desde el punto de vista del amor, ¿no? Quebrar con la pareja en la que uno tiene. Todo esto puede generar como consecuencia, esta ruptura vincular, puede generar como consecuencia, si se reprime, una manifestación de tipo de cáncer, ¿no? Oncológica, en la que la persona, por emociones, no pudo manifestarla, y estas emociones quedan allí dentro de nuestro organismo, ¿no? Y se depositan en una determinada región del cuerpo,
generando como consecuencia el cáncer. Bien, tengo varias preguntas antes de avanzar Sí. con el tema del cáncer que me interesa también. Las migrañas, el dolor de cabeza. Exacto. Bien. Ajá. Bueno, ¿Dónde podemos. encuadran? Hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer un diagnóstico diferencial allí, Ajá. porque pueden estar dentro de un cuadro sintomatológico de la histeria, por ejemplo, Ajá. o por ejemplo también inclusive en trastornos de ansiedad, porque dentro de los trastornos de ansiedad están los dolores de cabeza, o si en el caso que estamos viendo una alteración desde el punto de vista del funcionamiento del órgano, podemos estar dentro de las enfermedades psicosomáticas. Bien. Las enfermedades psicosomáticas, fíjate la palabra lo dice, psicosomática. Soma es cuerpo, psicológico, es decir, es un problema psicológico que va a alterar una parte del soma del cuerpo, generando una disfunción en el mismo. Tenemos que comprobar desde el punto de vista objetivo de que hay una alteración fidedignamente hablando, ¿no? Es decir, hay una disfunción que se produce. Ejemplo claro, la gastritis, o por ejemplo los infartos de miocardio, Sí. que es otra de las consecuencias de los síntomas psicosomáticos. Ahora, Sí. hay casos, perdón, Diana, yo conozco casos de gente que está siempre enferma. Ah, bueno. Ya sé. Usted entiende dónde apunto. Sí. Se encuentra con alguien un día Hipocondríacos. y Eso está me mal parece del que es corazón. diferente. Otro Diferente. día está mal de gastritis, otro día le duele la espalda, Muy otro bien. día le duele. ¿Qué pasa con esos casos? Bien. Voy a hacer una... Y realmente no les pasa nada. Porque No es la les verdad. pasa nada. No les pasa nada. Exacto. Ajá. Van, se pasean, recorren todos los médicos de corriente Sí. para buscar a ver quién le encuentra la enfermedad y no tienen absolutamente nada. Estos son los famosos casos de hipocondría, ¿no? El miedo a enfermarme, el miedo a tener un problema grave, el miedo a tener una enfermedad grave. Entonces, ¿qué es lo que desarrollo? Desarrollo un conjunto de síntomas bien subjetivos, totalmente subjetivos, pero realmente sentidos por la persona, que me llevan a cabo a determinados comportamientos hasta a veces compulsivos, de visitar médicos y de buscar opiniones o buscar distintas fundamentaciones a determinados cuadros sentidos por la persona. Hay una cosa que me gustaría aclarar. Tenemos que distinguir dentro del diagnóstico diferencial, esto para los que están estudiando psicología o para los colegas que seguramente lo deben saber, entre signo y síntoma. Sí. Signo pertenece a una cuestión orgánica que se puede observar. El signo, por ejemplo, se cortó una parte del cuerpo. Bueno, hay un signo, es algo que se puede observar, es tangible, lo puedo visualizar. Esa persona se cortó, ¿tá? El síntoma tiene que ver con la sensación subjetiva. Por ejemplo, dos personas se pueden cortar de una misma forma, pero la forma en que sienten ese signo va a ser distinta. Va a ser distinto. Entonces, a eso nosotros le llamamos síntoma. La manera en que yo relato, la manera en que yo siento un determinado, por ejemplo, signo, es la forma en que nosotros llamamos síntoma. ¿Tá? Entonces yo digo, me corté y me duele la cabeza también. Pero pucha, y el otro, no, me corté nomás, no pasa nada, dejá nomás. ¿Qué Me pasa pongo cuando uno una- siente los síntomas de la otra persona? Bueno, eso se le llama, y Freud hablaba de esto en Psicología de las Masas y Análisis de Yo, infección psíquica. Sí. ¿No? De alguna forma, yo por identificación Sí. con el otro y por una cuestión de tener esta predisposición hipocondríaca, desarrollo el síntoma ajeno. El otro me cuenta y yo me enfermo. Exacto. El otro me está contando que tiene gripe y yo de repente empiezo a tener, creo que tengo fiebre. Sí, yo tengo fiebre ahora, usted Claro. se vio otra fiebre. No, claro, exacto. Vos decís, tengo fiebre, me siento mal, y yo después del corte digo, che, vos sabés que me siento mal, creo que tengo chuchos de fiebre, me voy a ir al médico. Sí. Me voy al médico porque creo que me estoy ingripando. Esto es un comportamiento típico de una persona hipocondríaca que muchas veces se puede confundir en el diagnóstico diferencial con un paciente psicosomático. Los pacientes psicosomáticos, Felo, tienen lamentablemente el diagnóstico menos, vamos a decir, desde el punto de vista del pronóstico, menos favorecedores. Ajá. Son los síntomas más complicados de trabajar. Ahora, justamente de esos pacientes le quería consultar yo. ¿Cómo es el tratamiento? Porque decíamos, bueno, tenemos efectos, hay En el cuerpo. hay reacción orgánica. Orgánica. Bueno, yo ataco esas reacciones orgánicas, pero si no resuelvo la cuestión de fondo, que es la sí. cuestión, la parte psicológica, Exactamente. va a ser casi un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Hay que resolver las dos cosas al mismo tiempo. Tenés que resolver, mira, el hecho que se haya alojado en el estómago y no se haya alojado en el corazón significa algo. Cada parte del cuerpo tiene una significación
simbológicamente hablando, para la persona. Es decir, desde el punto de vista de la simbología, hay una razón y un porqué en el estómago y no en el corazón o en la piel. Te voy a dar un ejemplo de un caso. Sí. ¿No? Una persona que ha tenido situaciones de abuso. Sí. ¿Ah? Y durante mucho tiempo desarrolló alergias. Ajá. ¿Ah? Desarrolló alergias donde los médicos iban, buscaban, investigaban acerca del caso y no encontraban ninguna causística, ninguna raíz desde el punto de vista orgánico. Conclusión, médico dice que es una cuestión psicológica. Ajá. Esta persona nunca había comentado esa situación Sí. y al cabo del tiempo se pone en manifestación, en caso conmigo, ¿no es cierto?, en la que ha sido víctima de este tipo de situación. Claro, ¿por qué? Porque la piel es el contacto con el otro, es el vínculo. Entonces, lógicamente, estaba desarrollando un síntoma de me repela, me repulsa, me da asco. Es una situación en la que la piel empieza a expresar esa emoción que no se pudo decir en la temprana infancia. Me sorprende con lo que Sí, le está eso diciendo. también. Esto es increíble, Felo. Ajá. Es increíble. Y esto no es creer o reventar, como dicen, ¿no?, en los dichos populares. No, esto es una terapia que tiene más de un siglo de desarrollo. Se la debemos a Freud y después a Lacan, que ha tenido, vamos a decir, una perspectiva, creo que incluso superadora, pero que realmente genera curaciones, Felo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la teoría o la técnica, la herramienta que me permite brindar solución a las patologías? Es el psicoanálisis. Me encantan las neurociencias, me encantan. Pero hoy las neurociencias, a mí, Gastón Sal, no me brindan todavía las herramientas necesarias como para poder curar patologías de estas características. Yo el año pasado, yo no sé si les conté, tuve un caso oncológico y fue exitoso, con un alto porcentaje de probabilidad de no curación, y esta persona se curó. Claro. Se curó con un trabajo multidisciplinario, donde trabajó brillantemente la oncóloga, donde trabajamos todos un conjunto de personas, donde la familia asistió. Es un caso del interior, y la verdad que hoy verla a esa mujer bailando, viviendo con alegría, es una satisfacción tremenda. Tenía un cáncer de hígado, 10 centímetros de cáncer. Tremendo. Tremendo, Sí. con una probabilidad bastante oscura y bastante compleja desde el punto de vista del pronóstico. Ajá. Y la verdad que ver hoy que el cáncer ha desaparecido y que ni siquiera está haciendo ningún tipo de tratamiento, porque ya terminó hasta incluso con las pastillas, porque yo voy haciendo un seguimiento de los casos, realmente es fantástico y más que alentador que ver que las cuestiones emocionales son sumamente importantes, no solamente en lo que tiene que ver con adquirir esa enfermedad, sino también en el proceso de curación, Felo. Ajá. En los procesos de curación. ¿Y qué le podemos decir a toda esa gente? Debemos tener muchísima gente del otro lado que está padeciendo algún tipo de cáncer. Totalmente. Y que a veces la palabra cáncer suena a terminal, ¿no? No, claro. Primero Y no lo es. Primero, el primer puntapié, Felo, es asumir. Asumir que tengo la enfermedad, pero no desde el punto de vista de sentirme enfermo, sino que tengo que resolver un problema. Exacto. Ajá. ¿Ah? Y en consecuencia, trabajar con mucha convicción y con el deseo y las ansias de curación, porque hay personas que lo dicen de la boca para afuera, pero que no lo sienten. ¿Me explico? Sí. Es decir, hay personas que dicen, me voy a curar, pero dentro de sí y en función de las características psicológicas y el contexto situacional, están diciendo en el fondo que no se quieren curar. Yo tuve un se caso entiende. muy cercano, que fue el de mi madre, que Sí. fue tremendo, y ella incluso manifestaba en el momento del tratamiento, no me quiero reponer. Claro. Y había situaciones, había perdido su mamá, había quebrado es su una vínculo suma de amoroso, cosas. que fueron su... Y fíjate vos, en mi caso cercano, pude comprobar y corroborar cómo las emociones juegan una tremenda mala pasada para el desarrollo de una enfermedad como de estas características. Y mi madre fue una mujer que nunca pudo decir sus emociones. Y tarde, después es un poco tarde, ¿no? Cuando uno quiere revertir una situación. Y eso es valedero para todas las personas que están padeciendo algún tipo de emoción desencontrada y que no pueden manejar o que no pueden quizás manifestarla. Tómense su tiempo, tómense su trabajo,
detengan la pelota, como quien dice, ¿no?, popularmente hablando, y desen su lugar para poder pensarse, para poder expresar esas emociones truncada por ahí, y que si no se la manifiesta, se van a manifestar en alguna parte del cuerpo, que eso es lo que tenemos que tratar de erradicar. No dejar que las emociones se depositen en una región del cuerpo, sean síntomas psicosomáticos, sean neurosis fóbicas, histéricas, obsesivas, sean síntomas psicosomáticos del tipo oncológico. La verdad es sumamente importante la prevención en esto, ¿no? Que podamos actuar en consecuencia ante una emoción que no podemos manejar, ¿no? Y que es del tipo vincular o del tipo, por ejemplo, la pérdida de un trabajo también, ¿eh? Exacto. No hace falta que sea el vínculo. Sí. Tiene que ser algo preciado para la persona. Hay personas que colocan muchísima energía en su trabajo y el trabajo se torna, ¿no es cierto?, el centro de su vida, y bueno, y por ahí cuando lo pierden, lógicamente que esa emoción, ¿dónde se va? ¿Dónde se manifiesta esa emoción? Si no se expresa desde la palabra, si no la podemos conectar. Yo siempre digo, la misión, una de las funciones más importantes dentro de la terapia es poder conectar la palabra con la emoción. Cuando nosotros logramos conectar la palabra con la emoción, con el afecto, es allí donde podemos tener un efecto terapéutico para que la persona se vaya sintiendo mejor. La famosa catarsis, ¿no? Catarsis. El poder lograr la catarsis es fusionar la palabra con la emoción. Cuando nosotros encontramos eso, allí vamos a encontrar lo que llamamos catarsis. Bien, qué tema apasionante. Gastón, es uno de los temas que seguramente vamos a volver a vamos tocar a volver aquí. a trabajar. No Para ninguna. consultas profesionales, ¿dónde te ubicamos? En el Facebook pueden allí poner me gusta, Gastón Sal Psicólogo. Cualquier duda, inquietud, vía mensaje privado, ningún problema, si no, al teléfono 3794-387604. Cualquier duda, inquietud, con gusto la atenderé.